Frantz Fanon es un escritor, ¿no?, de origen martiniqués. Martinica, una isla que está en el Caribe y que ha sido colonia francesa, ¿no?, y que Frantz Fanon, en esta primera parte vamos a destacar sobre todo el contexto en el cual Frantz Fanon ha desarrollado tanto su actividad teórica como práctica, ¿no?, y poder conocer pues cuáles han sido los aspectos que más han influido en su vida y lo han llevado a tener una militancia activa para tener una comprensión completa e integral de su época. Me refiero a la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, hasta su muerte, que ocurre el año 1961. Él había nacido hace 100 años y precisamente estamos en este seminario haciendo un homenaje a Frantz Fanon, ¿no? En ese sentido, en la primera parte vamos a contextualizar la vida de Fanon, el contexto histórico en el que le toca desarrollar, ¿no?, todas sus potenciales, tanto prácticos como teóricos, y sobre todo cómo a través de su profesión, él era un médico psiquiatra, ¿no?, que en el campo de la medicina y de la psiquiatría le permite captar fenómenos sociales, aspectos sociales que tienen una gran trascendencia cuando se profundiza, no solamente en lo individual, sino en lo que significa culturalmente un individuo y una psicología social. De ahí que el propio Fanon, como vamos a ver, tiene un libro que se llama precisamente La sociología de la liberación, ¿no?, y que vamos a destacar en la segunda parte cuáles son los aspectos que aborda en este trabajo de la sociología de la liberación. El otro trabajo al que vamos a hacer referencia también en la segunda parte es el clásico, el más conocido y el que ha tenido mayor impacto a nivel mundial durante varias décadas, ¿no?, y ha sido prácticamente un motivador generacional de ideas, de acciones y de militancias de gran importancia en los 3 continentes o los 3 subcontinentes que han sufrido la colonización europea y norteamericana, ¿no? En ese sentido, ¿no?, Fanon tiene pues una fuerza notable que es importante, y el libro Los condenados de la tierra, ¿no?, que ya es un clásico prácticamente en todos los estudios de las ciencias sociales y de la acción política de gran importancia. En su tiempo, Los condenados de la tierra se convirtió en un referente fundamental de todos los pueblos oprimidos del planeta, pero también en un referente importante para los sectores de trabajadores, los sectores oprimidos en las propias potencias capitalistas. Entonces, tomando en cuenta estos 2 aspectos, iniciamos esta presentación, ¿no? Los años 50 son años en los que se está desarrollando la Guerra Fría. Había acabado la Segunda Guerra Mundial, se habían dividido el mundo, las 2 grandes potencias que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial, que son la Unión Soviética, con una perspectiva socialista, y los Estados Unidos, que era la punta de lanza del capitalismo, en alianza con toda la Europa, los países de Europa Occidental, viejas potencias coloniales que, como vamos a ver enseguida, tienen una gran importancia en el análisis de Fanon. Ahora, en este contexto, post-Segunda Guerra Mundial, en la década de los 50, y teniendo como procesos previos la revolución china, ¿no?, una revolución que va a causar un gran impacto porque el país con la población mayor del mundo consigue su liberación de la colonización inglesa fundamentalmente y japonesa. En ese sentido, la aparición de China con una revolución de carácter socialista va a tener un gran impacto. Y esta revolución china va a ser conducida por
Mao Zedong, un gran referente también teórico y práctico. También se va a producir por otra vía la independencia de la India, también una colonia de Inglaterra que entre los años 48, 49 y 50, estos dos grandes países con la mayor cantidad de población del mundo en esa época, y ahora también sin duda, ¿no?, van a conseguir su independencia después de siglos de colonización. Estos hechos van a tener un gran impacto en Asia, África y América Latina en toda la década de los años 50, ¿no? Y se producen los procesos de liberación nacional en distintas regiones, ¿no? Y vamos a concentrarnos nosotros en el África y sobre todo en el norte de África, ¿no?, en las colonias que eran principalmente de Francia, porque las potencias europeas, ¿no?, capitalistas, imperialistas, habían colonizado el continente africano a principios, en la primera mitad del siglo XIX, de la manera más impune, ¿no?, con tomas militares, con masacres, con ocupaciones totales, y toda la herencia esclavista estaba pues marcada por la práctica de estos gobiernos. Entonces, es ahí, en ese contexto de los años 50, en los cuales, ¿no?, pueblos como los del norte de África, ¿no?, estamos hablando de Túnez, de Egipto, de Argelia, de Libia, de Marruecos, van a generar procesos de liberación en consonancia con otros de Asia y África. Es el periodo donde se crea, por ejemplo, la Organización de los Países del Tercer Mundo, ¿no?, el tercermundismo, o también el movimiento de países no alineados. Es ahí, en ese mundo, en que Frantz Fanon, ¿no?, va, después de acabar su vida universitaria en Francia como psiquiatra, va a vivir a Argelia, una colonia de Francia, donde Francia había impuesto una ocupación militar total, una explotación de los recursos y de la población, y lo que hacía en esta ocupación de carácter militar, administrativo, político y cultural, ¿no?, va a imponer prácticamente todos sus intereses, ¿no? Y así como esto ocurre en Argelia, ocurre en todos los países del norte del África y del conjunto del África. Y cuando llega, ¿no?, Frantz Fanon al África, comienza a advertir toda la trama del colonialismo francés en Argelia. Y eso ya es un primer impacto para él. Y en su práctica cotidiana, ¿no?, en el mundo de los argelinos, ¿no?, él paulatinamente va a ser un crítico permanente a toda esta situación colonial. Y ahí comienza a desarrollar sus principales ideas, ¿no? Es decir, va a empezar a hacer evaluaciones desde esa su práctica médica psiquiátrica de la situación. Y ahí es donde, ¿no?, él va a estudiar y va a generar sus ideas principales. Entre ellas tenemos, ¿no?, una mirada crítica, totalmente crítica, inicialmente al colonialismo, pero después se va a convertir en un luchador contra el colonialismo francés, ¿no?, y contra todas las formas de colonización que había impuesto Francia. Y va a estudiar aspectos de la vida cotidiana con una cualidad especial de llegar a los elementos más específicos. Ustedes saben que el mundo árabe es un mundo que tiene su propia religión, ¿no?, el Islam, ¿no?, y el mundo musulmán, ¿no? Entonces, la población era musulmana, pero además estaba cruzada por un tema muy importante que es el velo de la mujer. Entonces, le llama mucho la atención a él el velo y cómo el velo, ¿no?, va a convertirse en un tema, en primer lugar, fuente de opresión y de curiosidad de los europeos, que decían hay que sacar el vuelo con esta su intromisión cultural. Pero al mismo tiempo, ¿no?, la tradición árabe obligaba a mantener el velo. Pero cuando cada vez el pueblo argelino va tomando conciencia de la situación,
el sacarse el velo para las mujeres argelinas se convirtió en un arma de lucha. Porque, por una parte, al sacarse el velo, estaban mostrando que, ¿no?, podían hacer la vida, ¿no?, en las ciudades argelinas, ¿no?, pero ese sacarse el velo las convierte en militantes de la lucha de liberación, en miembros del Frente de Liberación Nacional Argelino, al cual pertenece también Fanon, y cómo este tema del velo, un hecho cultural, se convierte en un instrumento de lucha, el tener o no el velo. Lo mismo va a ocurrir con el tema de la radio. La sociedad tradicional argelina rechazaba la radio por ser un instrumento europeo, occidental, de opresión. Pero cuando descubren que la radio clandestina que organiza el Frente de Liberación Nacional Argelino, entonces la radio se convierte en un instrumento de lucha y en un instrumento de comunicación importantísimo para la organización de las masas en la lucha contra la ocupación francesa. Lo mismo ocurre con el tema de la familia. Las familias tradicionales del mundo árabe van a transformarse en el momento en que los jóvenes y las jóvenes se integran a la lucha de liberación, ¿no?, y aquellas tradiciones del patriarcalismo van a ser superadas y entendidas por el conjunto de la familia, porque la familia se transforma en función de la liberación. Entonces, tenemos, vean ustedes, tema del velo, tema de la radio, tema de los medios de comunicación de esa época, ¿no?, tema de la familia y el tema de la práctica médica, que era donde él se movía intensamente, y cómo a través de la práctica médica también, ¿no?, los argelinos que tenían rechazo a la medicina occidental van entendiendo que pueden, ¿no?, en el marco del proceso de liberación nacional, de la lucha anticolonial, ¿no?, entender todas las lógicas occidentales. ¿Para qué? Para luchar por su liberación, para luchar por su independencia. Por eso Fanon tiene en el centro de su reflexión la lucha anticolonial, y que no solamente es de Argelia, es de todo el África y es de todos los países del tercer mundo que luchan contra las formas coloniales y neocoloniales de las potencias imperialistas de Europa y de Norteamérica. Entonces, aquí hay un eslabón muy importante, ¿no?, de estas ideas de Fanon, que nos permiten, por una parte, señalar que la cultura no es una cultura anquilosada. La cultura es un campo de lucha, de liberación. Y así lo muestra, ¿no?, Fanon en su militancia en el Frente de Liberación Nacional, y cómo factores culturales se convierten en un momento como una forma tradicional y en otro momento como un instrumento de liberación. Por otra parte, ¿no?, en ese contexto, el tema de la alienación y la lucha contra la alienación va a ser fundamental. Y por eso él reivindica, y esto nos va a llamar la atención lo que yo les digo, porque él habla en el contexto de los años 50 de desarrollar la conciencia nacional, ¿no?, porque en los pueblos africanos y en Argelia se necesitaba articular a varios pueblos con varias tradiciones, aunque con la matriz musulmana y árabe, puedan generar una conciencia nacional argelina, que finalmente el Frente de Liberación Nacional Argelino va a conseguir la independencia nacional de Argelia entre el año 58 y 61, ¿no? Por tanto, la lucha del pueblo argelino a través del Frente de Liberación Nacional, en el que milita Fanon, va a ser, ¿no?, el instrumento, la organización que va a llevar adelante este proceso, y en medio de la lucha está esta reflexión de Frantz Fanon. En ese sentido, es un aporte importante para poder entender su momento de lucha, pero poder tener elementos e instrumentos para entender también las luchas anticoloniales en los distintos pueblos del planeta, ¿no? Y el mensaje precisamente de Fanon es ese, que la lucha de Argelia es también la lucha de los pueblos oprimidos por los imperialismos y el imperialismo en todas las regiones del mundo,
y que lo que ocurra en Argelia va a repercutir internacionalmente. Lo que ocurra en Egipto, lo que ocurra en Indonesia, lo que ocurra en Namibia, en Madagascar, en Congo, en Cuba en ese momento, va a tener una repercusión mundial. Y en ese sentido, ¿no?, el aporte, la reflexión de Fanon en ese periodo, y que ahora va a ser necesario continuar profundizando sus ideas para tener mayores elementos y entender cómo en esa realidad reflexiona Fanon para impulsar procesos anticoloniales y cómo nosotros podemos recuperar las ideas de Fanon para profundizar también los procesos de liberación nacional en los pueblos de América Latina.